Licenciada, ¿Qué manda? según lo que leímos, Exacto, eso es lo que yo quiero, Axel, porque por eso les dejé algunas, las lecturas de lo libre, aunque por ejemplo ahí no estaban los ejidos ni tampoco los principios de la política agraria colonial, pero yo les mandé antes las diapositivas para que tuvieran una idea. Entonces necesito preguntar porque eso me da pauta para saber que sí han leído, que sí han analizado el material que les estoy dando y que así nos sirva para emplearlo en la clase y sea participativa y ustedes empiecen a tener miedo, porque ahorita para estos exámenes parciales, pues yo estoy pensando una parte en hacerlo oral, que cada quien darles un tema en específico y que me hable de ese tema por varios minutos. Entonces, tomarlo en cuenta para que así hagamos también, sean participativos en la clase y no solo el docente hable, hable y hable y que a la larga tal vez pues no le entiendan. Ese es a mí en lo personal ese es el miedo que me da, de que yo esté hablando y que tal vez ustedes no estén entendiendo. Entonces, si la clase se hace participativa, opinan, quiere decir que han leído y han analizado el contenido que yo les he enviado antes. Entonces, dígame usted, Axel. exacto. Según lo leído, es un instrumento para esclavizar a los indios y también para apoderarse de las tierras de ellos. Para apoderarse. Ujú. Y, y lo que realizaban ellos era, a cambio, pues, un adoctrinamiento. Gracias, Axel. ¿Alguien más? Licenciada, y yo considero también que eso fue como un engaño porque supuestamente la persona que los iba a proteger o la persona que tendría que cuidarlos, ¿verdad? Él hacía con otra intención, que era quedarse con sus tierras y esclavizarlos. Muy bien, Mar. ¿Alguien más? Licenciada, también podemos hablar de la diapositiva, ¿verdad? ¿Qué manda? Sí, por eso yo, También podemos hablar de la diapositiva, ¿verdad? sí, Vero, por eso yo se la sé. Por ejemplo, porque por ejemplo la enmienda ahí mismo decía que era como un reparto de tierras que se efectuaban entre los conquistadores, creo, y los ¿qué? Y los españoles, Ujú. que eran como quien dice recompensar a las personas que habían participado en alguna batalla o, por ejemplo, en alguna conquista de algunos pueblos o así. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir encomendar? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pues yo lo que entiendo es de que la encomienda eran tierras que los españoles que radicaban en las comunidades que eran conquistadas, las administraban en nombre de la corona de España. Y aparte de eso, explotaban a los indígenas para que trabajaran esas tierras. Así es. La corona española se las encomendaba a los conquistadores para que prácticamente las administraran. ¿Y qué hacían ellos? Explotar a los indios. Y además de eso, también querían evangelizarlos y catequizarlos, dice. Entonces, eso era en sí la encomienda. ¿Y por qué la encomienda? Porque era parte
de la propiedad que los españoles o la corona española se estaba tomando el poder de tomar posesión de nuestras tierras. Dice, la encomienda fue una institución implementada por los conquistadores españoles durante la colonización en América para sacar provecho del trabajo del indígena. Claro que sí, porque era un trabajo que no era pagado, sino que al contrario era explotado y explotaban a los pobres indígenas porque tenían que trabajar sin darles una paga, sino que al contrario tal vez de estar en las tierras y trabajando para los españoles y de esa manera también dándole subsistencia a su familia. Consistía en un grupo de familias de indios con sus propios jefes y caciques. Eran sometidos a la autoridad de un español que debía de protegerlas y adoctrinarlas en la religión. Como sabemos, los indios tenían sus tribus o pertenecían a diferentes etnias, entonces estas eran familias de indios. Y como dice aquí, cada familia tenía un jefe y un cacique que a la larga pues era mandado por los españoles para que trabajaran las tierras y además de eso pues enseñarles la religión católica que ellos procesaban. La naturaleza jurídica de la norma no se respetó en la práctica y como consecuencia la encomienda se constituyó en una modalidad de explotación personal de los indígenas. Prácticamente los españoles, el objetivo no era esclavizar a los indios, sino que según ellos favorecerlas, pero en ningún momento hicieron eso, sino que siempre los explotaron y despojaron de sus tierras para que asimismo ellos fueran aprovechados de esas tierras más que todo y beneficiados los españoles. La encomienda era propiamente un reparto de tierras que se efectuaba entre los conquistadores y colonos españoles, entendidas como una recompensa a las personas que habían participado en batallas y conquista de pueblos originarios. La encomienda era una institución fundamental en la primera etapa de la colonia, económica, social y religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que también la corona española a las personas que iban a descubrir o conquistar nuevos mundos les cedían parte de estas tierras. Ya no solo en encomienda, la encomienda era para los indios. ¿En qué sentido? En que trabajaran para ellos y que ellos, tanto los conquistadores que descubrían ese continente, fueran favorecidos, pero más la corona española. Los indios encomendados fueron hechos esclavos, marcados con hierro y de hecho integraban al patrimonio del conquistador o poblador, lo que devino en la despoblación de los lugares conquistados por la muerte o fuga de quienes fueron sometidos a esta nueva situación. Habían indios que, como dice aquí, los marcaban que pertenecían a los españoles o a ciertas familias poderosas o de los terratenientes que formaban parte de estos favorecedores de la colonia española. Y estos indios que eran marcados no se podían ir a otra parte o irse con otro español, sino que tenían que servir exclusivamente al terrateniente al cual pertenecían solo por el hecho de estar marcados, que lo hacían, que pertenecían a ellos, irse y no se podían ni fugar, porque al contrario, una fuga era para ellos darles la muerte. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario de la encomienda? Aquí estamos pasando ya a cómo era la encomienda en Guatemala. Dice que en Guatemala entre 1534 y 1542 se impuso a los indios la obligación de servir a sus encomenderos en todo lo que estos demandaran.
En sus efectos prácticos, ellos no se diferenciaban en mayor grado de la esclavitud, excepto en que la encomienda no implica el derecho de la propiedad sobre ellos. O sea que prácticamente los indios no estaban, formaban parte o eran como esclavos o sirvientes de ellos, pero en sí no eran sus propietarios. La encomienda no tardó en denegar en abusos que dieron origen a la protesta de los religiosos, principalmente por Bartolomé de las Casas. ¿Quién era Bartolomé de las Casas? ¿Alguien que quiera opinar? Un señor que también había recibido su grupo de indios en el repartimiento. Yo tengo la noción que Bartolomé de las Casas era alguien que luchaba a favor de los indios, además de que se favorecía de ellos. Y no sé si era un fraile. Sí, pero antes de eso, él también había sido beneficiado con su grupo de indios. Lick, ¿Qué manda? yo leí algo sobre Bartolomé de las Casas, no sé si era fray, pero era X religioso, en qué Obispo puesto de ocupaba, no Chiapas, sé, dice. pero supuestamente es así como dice el profe, él también era beneficiado por la cantidad de indios y tierra y todo que le habían dado, pero él también era partidario de la explotación, lo único que a él no le gustaba eran los maltratos físicos que les daban a los indios. Exacto, así Y es. por eso se puso, digamos, un poquito en la defensa. Yo creo que una vez que hizo unas cartas o algo así, que se las mandaba A la corona, donde no estaba a de acuerdo en los el reyes de España. maltrato y cruel que le daban a los indios. Y como usted dice, se favorecía de ellos, pero eso era lo que no les gustaba, que los maltrataran o les dieran tratos crueles, inhumanos a los indios, porque habían quienes los latigaban hasta prácticamente, habían unos que hasta morían de tanto latigazo o castigo que les daban. Es que les dio la... Don Ever, Licenciada. ¿qué manda? Yo no sé si fue en su clase donde también vimos que eso surgió porque en el tiempo de la conquista, cuando se estaba dando la conquista y todas esas instituciones, a los, a los, a los nativos, la verdad no es lo correcto llamarle indios, a los nativos les leían sus derechos y obligaciones en idioma español, En ellos no se conocían. español. Así es, en el repartimiento. Cuando llegaban y se establecían, llevaban el Y papel, de ahí pero en español. cuando nos conquistaban, Y por ajá. ejemplo, William, ¿por qué la encomienda constituyó la principal fuente de enriquecimiento de los españoles en Guatemala? Porque vamos redundando lo mismo, empezando que ellos se apoderaron de las tierras, y las hicieron productivas a través de la fuerza y mano de obra del campesinado, de los nativos de las tierras. Así es. Entonces, en sí, ¿qué es la encomienda? La encomienda es el periodo en el que los españoles tenían a cargo las tierras y el trabajo de los nativos de Guatemala y de otras partes del mundo, pero en este caso es Guatemala. Así es.
y que a través de ellos hicieron enriquecerse más a los españoles y a los indios ultrajados, esclavizados, dándoles tratos crueles, inhumanos, en ningún momento favorecidos. O sea que de encomendar la corona, sus tierras a los nuevos conquistadores que descubrían mundos en beneficio de ellos y en perjuicio y discriminando a los indios. Esa es la encomienda. Encomienda, encomendar, tratar, enriquecer a los españoles. Pasamos a los ejidos. ¿Qué son los ejidos, Cristian? ¿O qué le entendió a usted en las diapositivas, si tuvo tiempo de leerlas, o cuál es su concepto? ¿Los qué me dijo Lick? Los ejidos. No, eso sí, no los pude leer, Lick. Yo estaba leyendo lo del libro, decía lo de la encomienda y todo. Va, si leyó del libro, entonces, ¿qué era Pero no la información o qué era la composición, la prescripción, el realengo que fueron, que están en el libro? la composición era como se puede decir como una invasión también de personas que usurpaban lo que eran tierras y terrenos de los indios. Me Así recuerdo yo es. de lo que leí, ¿verdad? Así es, la composición. Y la prescripción era todo lo que estaba constituido por parte de la corona. A Mayrani, ¿qué son los ejidos? Gracias, Cristian. Buenas noches. Bueno, pues yo considero que los pues eran unas que pues principalmente eh, que estas mismas se pretendían usar para un servicio comunal, o sea que a la vez como que fueran de beneficio, pero a la vez eran explotadas también y solamente ciertas partes de esas tierras se podían usar al público, o sea que más bien dicho eran a los indios, ¿verdad? Porque eran los que más estaban esclavizados prácticamente. Agustín, ¿cómo se le llama a los ejidos aquí en Colís? ¿O cómo los conocemos? Pues como dice que son tierras, tierras comunales. Ustedes han escuchado la palabra baldíos. Licenciada, no entra ahí los baldíos. Ahí, los baldíos. Por ejemplo, aquí vino las Maronchas, la mayoría que le dicen la Piedrona, la Cuestona, todos esos son baldíos. Y aquí se llaman ejidos. Aquí dice ejidos que pueden ser propiedad de un municipio, un estado. Dios pertenecen a la municipalidad. Exacto, son terrenos, porciones de terrenos que no tienen dueño y le pertenecen a la municipalidad. Aquí los ejidos, como ustedes hemos estado hablando y redundando en lo mismo, que los propietarios de las tierras descubiertos eran los reyes de Castilla, Fernando, Isabel,
también eran dueños de tierras descubiertas, los que descubrían los nuevos mundos. Ellos también tenían derecho a poseer las tierras. ¿Y tierras de quiénes? De los indios, de los indígenas, de los que vivían ahí y vinieron a desposeerlos, a quitarles sus tierras para ser ellos ¿qué? Dueños a través de bulas, a través de repartimientos, a través de encomiendas. ¿Y qué hicieron? Nombraron los ejidos, ¿para qué? Para darles a los pobres indios un pedacito de tierra que les vamos a dar, les vamos a favorecer para que puedan trabajar su ganado, sus siembras, siendo injusto que los propietarios y dueños de esas tierras eran los mismos indígenas e indios, como ellos les llamaban. Entonces a esos les llaman ejidos, que la corona o los terratenientes se dieron el lujo de darles una porcioncita de tierra a los indios para que los trabajaran. Esos son los ejidos. Aquí se conocen como baldíos, a gente que no tiene dónde vivir. Se les da una porción de tierra a través de un acuerdo municipal, los hace la municipalidad donde le entrega al dueño, a una persona que tiene una familia que no puede ceder ni vender ese pedacito de tierra y que cuando lo encuentren o pueda o gane su propia propiedad, entregarlo nuevamente para dárselo a otra persona que no tenga dónde vivir. Eso es un ejido, según los españoles, y sigue existiendo aquí dentro de nuestro municipio y dentro de varios. Por eso dice estados o municipios donde pertenecen tierras que no tienen dueño, pertenecen al estado o al municipio. Aquí dice, es un terreno comunal que se pretende usar como bien y servicio común. Antiguamente se distribuían las tierras entregándose a un grupo de personas para uso, beneficio y explotación de las mismas. Elegir una porción de tierra de uso público que no se labra y que permite establecer las serras o reunir los ganados. El ejido puede ser propiedad de un municipio o de un estado, siendo una manera de incorporar unas tierras que están en desuso y desaprovechadas para el desarrollo urbanístico de una comunidad, que al sujetarse a las leyes se puede planear su nueva incorporación como asentamiento humano y de uso común. Aquí en Mataquescuintla se dio que habían la finca, hay finca Guatibia, que el coronel les había dado una parte de tierra a sus a las personas o a los que trabajaban con ellos. Pero ¿qué pasó? Los desalojaron. ¿Y qué hizo el alcalde? Buscar un asentamiento para establecer a estas familias. Ustedes no sé si conocen o han oído el caserío Campo Nuevo. Es un asentamiento que se buscó para establecer a estas familias, el cual carecía de agua, luz y conforme ni escuela, y estas familias han empezado a crecer, a hacer en que sea una aula para una escuela y ver cómo se le llega la energía eléctrica, pero es un poblado con muchas carencias, pero no por eso la gente se ha dejado vencer, ha luchado y ha ido creciendo poco a poco. Esos son un asentamiento en cuanto a los ejidos. Variedad. A veces pienso yo de que puede ser un ejemplo de un ejido, porque yo entiendo de que en México se utilizan bastante eso de los ejidos. Ajá. Pero como que son las tierras que están deshabitadas, que no están cultivadas y que lo que hicieron fue repartir entre la población. Ahora el concepto a este otro que hablábamos es de tierras más pequeñas a las que da la municipalidad. Y aquí son pequeñas. Sí, son más pequeñas las tierras. Pero yo tengo entendido de que también había muchas tierras que estaban, o sea, de que eran de la municipalidad. La municipalidad se les dio, algunas familias ahora son propietarios.
Son propietarias que se hacen también exclusivas, que son propietarias y pueden vender. Hay quienes venden y negocian esos baldíos, lo cual es prohibido, pero ellos han vendido, venden esa porción de tierra que les ha sido donada por la municipalidad. Y hay bastante tierra que antes era de la iglesia también, que han pasado a manos privadas, tal vez familiares de los sacerdotes. Como que en la municipalidad hay bastante información de algunas tierras de que la municipalidad no necesariamente eran poblaciones pequeñas. Y como que ahora obstaculizan también el crecimiento del área urbana del municipio. Así es, y hay a quienes quieren recobrar esas tierras que han entregado en donación, y para eso se llevan juicios, y juicios largos, que en ningún momento llegaron a pensar que esa donación iba a perjudicar los intereses. Ezequiel, lea la variedad de ejidos, los parcelarios, y me da su comentario. Vic, ¿me escucha? Sí. Fíjese que estaba leyendo el primero, pero no mucho le entendí. Lo voy a leer, tal vez ahí en lo que lo leo se me viene a la mente. Los parcelarios, dice, que por medio de una división de tierras contengan una dotación importante por cada persona, los cuales estarán separados uno de los otros y pueden ser usados por la cría de ganado, pollos, las siembras o industria de desarrollo agrario. Los colectivos que pertenecen a las comunas y que un grupo de personas, generalmente familia, se le entregan para elaborar la tierra donde la producción de la misma se divide, distribuyendo a partes iguales lo mismo que las ganancias. Las ganancias son comúnmente llamados ejidos de uso común. Los ejidos de asentamiento humano son los que dan el nacimiento a una nueva comunidad de personas que en la búsqueda de vivienda propia se les entregan parcelas divididas en porciones adecuadas para hacer casas cómodas y que de esta manera deberían ser equitativas para ser usadas para formar escuelas, dispensarios, ambulatorios, iglesias, entre otros servicios. Estaría. No le entiende a los parcelarios. No mucho le entendí a los parcelarios. Ni un comentario, Ezequiel. Tal vez es como que les dan, pero una pequeña porción de tierra, tal vez. Puede ser. A gran escala. Jóvenes o compañeros o... Vigda, ¿Qué manda? sé que por ejemplo parcelarios como también me acuerdo yo que ahí decía que hablaban de crías de ganado, pollos, las siembras, algo así. ¿Sí? Podemos notar que, por ejemplo, no sé si esto aplica, pero aquí anda una institución que digamos que le dan una tierra, por ejemplo, se forma un grupo de 5 y se le da un pedacito de tierra para que esa persona pueda sembrar, para que así mismo ella misma se ayude para sobrevivir. A eso se le podría llamar los parcelarios. Por ejemplo, si a mí me dan una tarea de tierra y le van a dividir la mitad a usted, para que usted siembre y de eso ponga una ganancia. Así es, Vero. A lo que quería llegar antes de su comentario, y muchas gracias, está bien. Nosotros, como por eso les decía, no sé si compañeros, alumnos,
algún día próximamente colegas tienen que analizar y a veces, y les voy a decir y les hablo con la verdad, yo tengo que leer 1, 2, 3 veces para poder entender algo. Y no por eso me da vergüenza decírselo, sino que al contrario es para que ustedes aprendan y no tengan miedo, sino que me cuesta a veces mucho analizar. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar algún diccionario, ir a buscar otras cosas para entender. Entonces no tengamos miedo, sino que demos nuestra propia opinión, porque nosotros como abogados y notarios tenemos que ser analíticos e interpretativos para poder interpretar nuestras leyes. Los parcelarios es igual, Vero, lo que usted dijo, parcelas, dividían tareas, se podría decir aquí, para que algunos cultivaran ganado, otros que sembraran, otros que se dedicaran a la industria, o sea, dividían esos ejidos o esas porciones de tierra para que cada quien pudiera cultivar diversas siembras o dedicarse al ganado, aquí decía, la cría de pollos. Colectivos, aquí ya lo hacían en grupos. Si primero les daban una parcela, entonces ya en los ejidos colectivos ya les daban 2, 3 parcelas para que fuera comunal y que de esa misma forma también se dividieran las ganancias en una forma comunal. Los ejidos de asentamiento humano les di el ejemplo de Campo Nuevo. Ahí yo creo que ya tienen una iglesia, están haciendo sus casitas, aunque sea de lepa, pero cada familia se está dividiendo y están formando, tienen una escuela, o sea, a esos son los ejidos de asentamiento humano. Vamos a entrar a los principios de la política agraria colonial. ¿Por qué principios de la política? ¿Alguien que quiera opinar por qué principios de la política agraria colonial? Que me diera me hiciera un comentario de analizar lo que hemos venido analizando desde las bulas, el repartimiento, la encomienda, los ejidos para llegar a los principios. Linda. ¿Qué manda? Porque en esa época empezaron a imponer reglas y políticas a los indios, siempre a favor de la corona española. ¿Y por qué querían estos ya? Muy bien, Rita, está bien su comentario, pero ¿por qué querían estos implantar esta política agraria? Necesito que me ayuden para que no me sienta que no me han entendido. O tal vez no formulé bien la pregunta. Quizá era necesario formularla para que así hubiera menos, ¿cómo le podríamos decir? O sea, para que los indios tuvieran un poco más de protección o evaluación, porque también estaba viendo que dice que era, ¿cómo le dijera yo? O sea, que era importancia extraordinaria la que se había, porque era la expresión legal de un acto material. O sea, ¿qué quiere decirte? Que estaban, como quien dice, legalizando sus actuaciones. Bueno, yo supongo que era para que los indios tuvieran un poco más de protección. Gracias, Vero. Yo lo analizo. Yo considero que es al revés, que los españoles lo hacían para, de alguna manera, dejar legalizado que las tierras les pertenecían a ellos, quitándoselas a los indios y que estos no tuvieran cómo reclamarlas. Está bien, Rita, y me gusta. Así es, Rita. Así hay que debatir y sostener uno su punto de vista. Porque también el mío formaron esta política agraria. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo en sí todos los que estaban haciendo en contra de los indios.
todos los despojos, todos los tratos crueles que les estaban haciendo y los estaban conscientes que los estaban despojando de sus propias tierras. ¿Y qué quisieron hacer? Formar estos principios para darles a la larga una protección supuestamente a ellos y a la corona española. Porque si leemos el principio, este es uno de los principios, el principio de señorío. Si lo lee Vicente y me dice qué entiende de ese principio. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, sí lo escucho. Es que era que se me está dando bastante problemas con la señal, pero bueno, principio de señorío. El principio fundamental de la política en lo relativo al agro, en el corona de las tierras en su nombre. El señorío es absolutamente básico. El despojo de los nativos y el paso de toda propiedad. Licenciada. ¿Qué manda? ¿Me escuchó? No, se le dio entrecortado, solo ahorita lo que usted está diciendo, le estoy escuchando nada más. Sí, es que era que estoy teniendo bastante problema con la señal. Ya, pero no tenga pena. No, se está acabando el tiempo, pero necesito que entremos a una nueva reunión porque hacen falta varios principios que tenemos que ver. Cuando se termine, yo les mando el link si me hacen favor. Pero el principio de señorío aquí lo dice, el despojo de los nativos y el paso de toda la propiedad de la corona en cuyo nombre hizo la conquista. Ese es el principio que les decía principio a los reyes españoles, que les dio la propiedad o todas las tierras conquistadas y colonizadas, que ellas eran las dueñas, por eso era este principio de señorío. El principio de la tierra como aliciente. William, si me lo lee y me dice qué entiende de ese principio, si me hace favor. La corona española habilitaba para sufragar las expediciones de conquista como empresas estatales, las estimuló como empresas privadas con el aliciente de ofrecerles a los conquistadores serie de ventajas económicas en las provincias que conquistasen. El rey ofrecía y cedía, nótese bien este detalle importante, una riqueza que no había poseído nunca antes del momento de ceder. Los conquistadores salían a conquistar unas tierras con autorización nombre y bajo el control de la monarquía. Y la monarquía los premiaba cediéndoles esas mismas tierras a sus habitantes. ¿Se lo explico? Sí, por favor. Por primero creo yo que tenemos que definir qué es un aliciente. Un aliciente es una recompensa o un estímulo para que haga algo. Entonces, muy bien. Lo que hacía la corona era darles una recompensa sobre las tierras que posiblemente ellos iban a descubrir o conquistar. Así es. Así de sencillo, solo les daban algo. Ni siquiera que lo habían descubierto. Ajá, ellos lo único que querían era el permiso y ambos ganaban. Si ellos descubrían, ganaban y les daban tierra y trabajadores y ganaban la corona porque le daban parte de las ganancias de la expedición.
Así es. Yo no sé si estoy mal y ustedes me corrigen, pero Colón, en lo poco que he leído y me han contado, Colón se frustró y murió engañado porque a la larga los reyes españoles todo lo que le habían prometido o aliciente nunca se lo hicieron realidad. O sea, nunca le dieron lo que él realmente quería, porque los reyes solo prometían, vayan, conquisten, colonicen y nosotros les vamos a dar, van a ser poseedores de tierra. Y no, solo era ese principio para ellos, para protegerse ellos y tener algo más. Zulma, léame ese principio y me lo explica. La